Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿el pastorado es llamamiento de Dios o va por el estudio que la persona tenga? ¿Y los traslados de pastores son por decisión de los mismos o por el estrato de cada uno, de cada pastor? Son como 2 o 3 preguntas, ¿no? La primera, es muy importante que se tenga en cuenta que el ministerio no se obtiene por la formación académica, sino por el llamado que Dios hace a la persona. Y un buen ejemplo lo encuentra usted en el proceso de selección que Jesús hace al llamar a sus apóstoles. Ahora, cuando uno va al capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios, leemos: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que Él, ¿quién? El Señor. San Marcos capítulo 3 dice: y llamó a sí mismo a los que Él quiso. Y comienza a enumerar y va a encontrar a quienes llamó. Llamó a sus discípulos. Entonces, es muy importante que comprendamos que para una persona ser pastor debe de ser llamado por Dios. Ahora bien, puede presentarse que alguien ingrese al ministerio sin ser llamado por Dios, pero esas personas que son puestas por el hombre frente a la adversidad fácilmente se regresan porque no tienen el llamamiento. Yo como pastor por más de 40 años me he encontrado con muchos casos en los cuales hay hombres que los han enviado a pastorear, pero no los llamó Dios, los llamó el hombre. Y entonces estos, cuando enfrentan el problema, se hallan incapaces y toman la decisión de renunciar. A diferencia del hombre que es llamado por Dios. Cuando un hombre es llamado por Dios, las adversidades lo que hacen es fortalecer su liderazgo, fortalecer su ministerio. Entonces es muy bueno que se tenga en cuenta que para ser un pastor se requiere ser llamado por Dios. Amén. Ahora bien, la segunda pregunta, que está relacionada con los traslados de los pastores. Es bueno que se comprenda que la iglesia es una organización y que como tal tiene unos reglamentos que controlan o hacen de que la comunidad o la iglesia pues tenga sus procesos administrativos. Entonces se dan los traslados como parte netamente institucional y se dan mirando la necesidad de la iglesia y también el bienestar de la familia pastoral. Y les voy a colocar un ejemplo. Hay una pareja que tiene problemas de salud, les afecta sobremanera el frío. Tienen problemas bronquiales, enfermedades crónicas, por ejemplo, una enfermedad como la asfixia, y está en un lugar supremamente frío. Y se enferma él o ella. Acuden al servicio médico y el médico les dice: tienen que moverse de allí. La iglesia, que ve por el bienestar del pastor, busca un lugar donde puede estar y se le hace el traslado al pastor. Otros traslados se dan por vencimiento de tiempo. La iglesia, a través de la Asamblea Nacional de Pastores, ha hecho un reglamento en relación a lo que son traslados, donde el pastor puede estar mínimo 5 años en una iglesia y máximo 10. Por eso dije que hay que entender
que la iglesia es una organización que tiene sus propios reglamentos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el pastor cumple 5 años, pues es susceptible de que lo trasladen. O cuando llega al máximo de 10 años, lo trasladan. Con respecto a extractos, la iglesia no maneja los estratos. La iglesia simplemente somos creyentes, siervos los unos de los otros, y los traslados se dan porque las iglesias lo requieren. Ahora, trato de entender en el mensaje de quien pregunta el por qué hay pastores que los trasladan en diferentes franjas de iglesias, y entonces de pronto se da para pensar que son como estratos. No, no son estratos, es la misma iglesia. Lo que pasa es que usted no podría entregarle a una universidad un niño que está haciendo primero primaria para que enseñe a los que van a la universidad. Usted tendrá que entregarle a los que van a la universidad un docente experimentado, capacitado, formado, con experiencia, para que pueda tener respuestas a los múltiples interrogantes que se pueden dar en el momento de la enseñanza. Así también va a ser aquí. No es lo mismo atender un grupo de 15 o 20 creyentes que atender un grupo de 500, 600 o más. Entonces, la iglesia, mirando el proceso ministerial de cada pastor, descubre que no todos tienen la misma capacidad para atender las iglesias en diferentes campos. Y por eso se busca que para iglesias antiguas y grandes en número, se trae un pastor que tenga una experiencia interesante en el ejercicio del ministerio. Para que un pastor llegue a una iglesia numerosa, pues han tenido que transcurrir muchos años, y les coloco un ejemplo simple como el mío. Para yo estar en Kennedy fue necesario haber hecho un recorrido de 40 años. Esos 40 años son 40 años de aprendizaje, atendiendo desde la iglesia que tiene 4 o 5 creyentes, la iglesia que tiene 20, 30, la iglesia que tiene 50, 100, la iglesia que tiene 200, 300, la iglesia que tiene 500 o más. Entonces, lo que la iglesia en su organización hace es buscar que las necesidades de cada grupo sean satisfechas en el campo doctrinal, en el campo administrativo. Eso es lo que busca la iglesia. No se hacen traslados por conveniencia de los dos pastores, sino porque la organización como tal tiene una reglamentación que le permite al grupo directivo mirar la necesidad de una iglesia en particular y llevar allí al hombre que ellos a su juicio piensan que es la persona que puede reunir los requisitos que aquella iglesia demanda. Amén. Pastor, nos envían esta pregunta. Perdón. Dice: Dios les bendiga. Si me pueden por favor explicar 1 de Juan 5, versículo 16. Vamos a leer. Se ha explicado varias veces. Sí, se ha explicado. Debe ser si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se ore. Que se pida. Claro. Que no se pida. Por eso. Juan está dando una enseñanza acerca de los pecados que tienen perdón
y de los pecados que no tienen perdón. Entonces dice, por los pecados que una persona comete y son perdonables, se puede orar. Por los pecados que una persona comete y no tienen perdón, dice él, no oren. Entonces, es bueno aclararle a la persona que tiene la inquietud que lo que se está enseñando es lo que aparece escrito en el capítulo 10, el versículo 25 de la carta a los Hebreos, en adelante, que dice, porque si pecaremos, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir y devorar a los incrédulos. Y coloco un ejemplo. Si el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos debe de morir, ¿cuánto más piensan que debe de ser castigado o morir en este caso aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto y que hace afrenta al Espíritu Santo? Entonces, lo que el Juan está diciendo en su carta es precisamente que el pecado por el cual no se debe de orar es por aquel pecado voluntario del creyente. Es decir, una persona que sabiendo que está haciendo lo malo, persiste en lo malo y no se acoge al llamado que Dios le hace. No es que Dios no perdone los pecados, Dios perdona todos los pecados. ¿Escuchó? Todos. La Biblia dice, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿Ya? Y escribiendo a los Efesios en su capítulo 3, el apóstol dice que uno de sus sueños y de su súplica a Dios es que los cristianos estén en condiciones de conocer el amor de Cristo en sus 4 dimensiones: altura, anchura, longitud y profundidad. Porque en la medida que el cristiano entienda eso, nunca se apartará del camino. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando una persona peca de manera voluntaria y sabe cuál es la medicina y sigue pecando voluntariamente, sigue reincidiendo en el mismo pecado. Y aparte de eso, desconoce la muerte de Cristo, desconoce la sangre por la cual fue santificado. Y como si fuera poco, hace afrenta al Espíritu Santo y persiste en eso. Pues hombre, no es porque Dios no pueda, sino porque Él no da lugar a que Dios obre. Y ya aquí lo hemos explicado, hermana Mercedes. Sí, sí. Hemos dicho de manera simbólica, si yo voy al médico y yo qué sé, tengo un problema lo hemos colocado, una infección que me está matando en mi mano, y el médico me dice, venga, pastor, la medicina es que te apliques, yo qué sé, 5 inyecciones de penicilina, 4 millones. Entonces, ya sé que tengo una infección que me va a matar, pero también sé cuál es la medicina. ¿Qué pasa si yo no me aplico la medicina? Pues la infección me mata. ¿Por qué me mata la infección? ¿Porque no había medicina o porque yo no hice uso de la medicina? La respuesta es sencilla, porque no hice uso de la medicina. Así va a pasar aquí. El pecado cualquiera que sea es de muerte si el hombre no confiesa su pecado a Dios. Amén. ¿Ya? Pero si el hombre confiesa su pecado a Dios, pues la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte por el cual dice Juan que no se debe orar? Por el pecado voluntario y que se hace a diario, y que aparte de eso, sabiendo cuál es la medicina, el cristiano no acude a ella. Pastor, ¿estaría bien informar a un pastor de otra congregación sobre el mal comportamiento o el testimonio de un hermano servidor en su iglesia? Está bien.
A ver si capté la pregunta, la enseñanza. Una hermana se da cuenta que hay un hermano servidor en otra congregación Ya. y que está en pecado o está en malos procederes, que si está bien en ella, informarle al pastor sobre el mal proceder, el mal testimonio de ese creyente. Yo pienso que sí, porque puede ser una persona que tiene una responsabilidad importante y el pastor sí debe, claro, porque si está haciendo daño, pues hombre, decirle al pastor, pastor, mire, el hermano fulano de tal tiene esta dificultad, no lo hago a manera de acusación, sino de que usted pues tenga conocimiento, porque el pastor no está en todas partes, y eso es lo que se da para que luego estén diciendo, ponen a predicar a cualquiera, ponen en un cargo a cualquiera, y resulta que el pastor lo está haciendo de buena fe, pero está siendo engañado. Entonces, si usted se da cuenta de una situación como tal, sí debería de acercarse al pastor y por lo menos generarle conciencia. Una vez que se le genere conciencia, de ahí para allá quedará de cuenta ya del pastor. Amén. Sigamos. Pastor, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? No, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay varias corrientes al respecto. Unos que dicen que la tribulación ya pasó. Otros que dicen que no habrá tribulación. Otros que dicen que a la iglesia le toca la gran tribulación. Y la iglesia lo que cree es que antes que se dé la gran tribulación, el Señor vendrá por su iglesia, como lo dice el libro de Apocalipsis, en el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Antes que se dé la gran tribulación, la iglesia se va. San Mateo, capítulo 24, hay 3 preguntas muy importantes que hacen los discípulos ante la declaración de Jesús con respecto a la destrucción del templo. Le dicen los discípulos aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Son 3 cosas diferentes. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Sucedió 70 años después de Cristo. ¿Qué señales habrán de tu venida? Las lees desde el verso 4 hasta el verso 13 del Evangelio según San Mateo. Luego viene ya el periodo de la gran tribulación, para el cual ya la iglesia no estará aquí, sino que estará en la presencia de Dios, participando de los galardones frente al tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. En ese periodo de tiempo hay 2 eventos muy importantes, uno en el cielo y otro en la tierra. Mientras que en el cielo se están recibiendo los galardones, las condecoraciones y el reconocimiento al Señor que nos salvó, en la tierra habrá gran tribulación para los hombres y mujeres que no obedecieron el Evangelio. Amén. Pastor, nos escriben, el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué un cristiano fiel a Dios muere en un accidente? Porque la muerte es una ley. Para todos. Y Dios no dijo que la muerte dormido, o que la muerte en un accidente, o que la muerte por el COVID, o que la muerte porque se fue a un vaso de agua y se ahogó, son diferentes. No, la muerte es la muerte. Según está escrito, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. De lo que sea. De lo que sea. Pero todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Ahora bien, hay sí que establecer diferencias acerca de por qué llegó a la muerte. Porque hay muertes que son buscadas. Por ejemplo, una persona que se suicida. Por ejemplo, una persona que quiere que le apliquen la eutanasia.
¿Sí? Por ejemplo, la muerte de alguien que estando bien en su casa le da por salir a la calle a hacer lo que no tiene que hacer y entonces es víctima de la violencia. Entonces, hay muertes que los hombres las hacen venir antes de tiempo. Cuando la muerte llega dentro de la voluntad de Dios, independientemente de la forma, simplemente es la muerte. Otra cosa es cuando yo acorto mis días por mi propia voluntad. Ahí sí hay diferencia. Pero si un creyente fiel a Dios salió a la calle y un tipo viene conduciendo un vehículo, pierde el control y me arrolla y muero, pues simplemente fue un accidente y bueno, no tiene nada, nada tiene que ver ni con su fidelidad a Dios, ni con su salvación, nada. Simplemente es la muerte. Amén. Pastor, hay una pregunta que han hecho varias veces, pero vuelven y nos hacen la pregunta. Dicen, yo quiero que me explique, pastor, bíblicamente, si dos primos hermanos se pueden casar. Pues vea, es que si usted lee las prohibiciones que aparecen en la Biblia con respecto a eso, pues se va a dar cuenta que no aparece la palabra primos, ¿ya? Esa palabra no aparece en la Biblia como si fuese un pecado. Léalo en Levíticos 18. Leámoslo. Mire, por tanto guardaréis mis estatutos. Estoy leyendo el verso 5. Leámoslo. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegará a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre. Comienza a explicar cuáles son los parientes cercanos. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea de la madrastra, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa, nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, de la nieta. De la nieta. Sí, la desnudez de la hija de tu hijo, de la nieta. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea, de la madrastra. Ya la hija de la madrastra no la descubrirá. Ni padre. O sea, hermanos medios. Sí, pueden ser hermanos medios, sí. No, sí, porque sí, no la descubrirás. Sigue diciendo, la desnudez de la hermana de tu padre, o sea, de la tía. De la tía, no la descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre. De la tía por parte del papá. No la descubrirás. La desnudez del hermano de tu padre, o sea, del tío, no la descubrirás. Es su mujer, mujer de tu hermano, del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, de la cuñada. De la cuñada. No descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija, o sea, no. La desnudez de la mujer y de su hija, o sea, de mi cuñada y de mi sobrina. No puedo descubrirla. Dice, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, dice, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella. O sea, que un hombre no puede tomar a dos hermanas, una como esposa legítima y la otra hermana, dice, no se puede porque se presenta una rivalidad y dice textualmente, es maldad. Eso es lo que la Biblia habla. No habla acerca de los hijos de los primos, no habla absolutamente nada.
Puede leerlo en el capítulo 18 del libro de Levíticos. Ahora bien, esa es la normatividad que aparece en cuanto a ese campo. Si vamos al Nuevo Testamento, no aparece ni una sola vez, ni la aprobación ni la condena, haciendo ver con esto que para los tiempos de Jesús y la iglesia primitiva nunca fue un problema que entre primos llegasen a tener un matrimonio. Eso es lo que podemos decir aquí. Puede ser que se despierten inquietudes. Les recomiendo que si esta respuesta no le hace satisfecho o satisfecha, pues consulte con su pastor. A lo mejor él puede encontrar otro pasaje. De verdad, yo en 50 años no he encontrado otro que diga cosa diferente. Amén. Sigamos. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Puede un cristiano tener ataduras sexuales y cómo liberarse de ese tipo de ataduras? El ser humano es un ser sexual. Todavía no somos ángeles. Si usted lee bien lo que dice el capítulo 5, el verso 17 en lo adelante de la carta a los Gálatas, encuentra las diferentes manifestaciones de la carne. Entre ellas están la sexualidad en sus diferentes expresiones. ¿Ya? El problema no es que yo sea sexual, el problema es que yo dé rienda suelta a mis deseos. Sí, que se vuelvan esclavos. Claro, el último, lo que pasa, hermana Merceditas y hermano José, es que las personas llegan a satanizar el sexo como si fuera malo el sexo. El sexo no es malo. El sexo es un plan establecido por Dios. Lo que pasa es que debe de reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, ser legal ante Dios y ante la ley a través del matrimonio. Pastor, pero entiendo que la pregunta va dirigida como que un cristiano se hace esclavo o una persona se hace esclava de la pornografía, de la masturbación. Puede ser. Que es una atadura que tienen ahí. Puede ser que ese sea el sentido de la pregunta. Pero a ver, yo quiero como ir un poquito más allá. Aquello de las ataduras que sexuales, eso más bien viene del neopentecostalismo. Sí. Eso es el surgir del nuevo pensamiento. Realmente, por naturaleza, el hombre y la mujer son sexuales. Lo que pasa es que yo tengo que aprender a manejar mi sexualidad y a saber cuándo y con quién debo de tener mi intimidad sexual. Entonces, ¿cuándo? Sencillamente, en el momento que soy la persona responsable para asumir un compromiso ante Dios y ante la ley. ¿Con quién? Con la persona que Dios y el Estado me ha dado a través del vínculo llamado matrimonio. ¿Ya? Ya eso de que las personas son adictos sexuales y todo ese cuento, eso ya está en la cabeza de la persona. ¿Ya? Está esa allá. Ahora bien, hay mecanismos a través de los cuales se pueden estimular dichos comportamientos. Y entonces ahí viene lo que decía la hermana Mercedes. Cuando las personas ven, oyen y hablan cosas que están relacionadas íntimamente con ese campo y que sabiendo que lo perjudican, profundizan y terminan en procederes que son inadecuados, como hoy los señores que hablan de los diferentes géneros, ¿no? Que hay más de 120 pecados relacionados con el sexo, todo porque el hombre, no haciendo la voluntad de Dios, le da rienda suelta a su lujuria, no midiendo consecuencias, inclusive con su propia salud. Pero el sexo es sagrado. Amén. El problema es, ¿lo hago como Dios manda? ¿Lo hago con quien Dios,
con la persona la cual Dios me ha entregado por compañera o por compañero, dentro ya del matrimonio, la sexualidad, no existe una norma en la Biblia, excepto aquella de la oración, según Primera de Corintios, capítulo 7, donde dice que la pareja deben de ponerse de acuerdo para ocuparse en la oración y luego volverse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Entonces la vida sexual dentro del matrimonio es sagrada y no existe límites en ese campo. Ahora, por fuera ya es otra cosa, se llama pecado. Y el hecho de que una persona le dé rienda suelta a su vida sexual, independientemente de la expresión o de la forma como quiera y con quien quiera, es bueno que comprenda que es pecado porque lo está haciendo fuera del matrimonio. Y lo que la Biblia dice es: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Pastor, si un pastor de nuestra iglesia queda viudo, ¿puede seguir en el ministerio? Sí, claro que sí. Pablo ejerció el ministerio y era un hombre pues que... Y puede volverse a casar también con quien quiera. Y también puede volverse a casar. Y si se le muere la segunda señora, también puede volverse a casar. Bueno. Claro, eso no tiene ningún problema. Cuando uno mira a Pablo en el capítulo 7 de la primera de los Corintios, da una conferencia muy importante acerca de la vida conyugal. Y si lees el capítulo 5, verso 22 de la carta a los Efesios, encuentras una conferencia muy perfecta acerca del matrimonio, de los derechos y deberes, enseñando con ello que Pablo tuvo la experiencia del matrimonio y enviudó y siguió su ministerio, ejerció su ministerio. No hay ningún problema. La iglesia tiene pastores los cuales su esposa ha partido y ellos han seguido el ministerio. Algunos han terminado siendo viudos, otros se han vuelto a casar. Dios les bendiga, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor dijo a Moisés que se quitara las sandalias? ¿A qué se refiere? Bueno, ahí sí tendrías que ir a hablar con Dios, porque yo no sé por qué. Si son preguntas que uno pues no puede decir más allá de lo que está escrito ahí. Sí. Lo que uno lee es que Dios le ha dicho, porque el lugar que pisa santo es. Eso es lo que uno entiende. De ahí para allá no puede uno pues ir más allá de lo que está escrito. Sí, pero queda como una incógnita. Dijo que el lugar donde estaba era santo, entonces que se quitara los pies, no las sandalias. Por eso le estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia. En esa será que se basan personas. No, sí, pero es que la persona está preguntando, ¿por qué Dios? Dijo, sí, porque Entonces, ya Dios... sí, yo no puedo meterme en ese campo porque pues... Pero hay lugares donde la gente tiene que quitar los zapatos para entrar. Ah, sí. ¿Será que se basan en ese versículo? Puede ser, sí, por ejemplo en Pakistán, las iglesias allá, quien vaya a entrar pues tiene que dejar sus zapatos afuera. Y en Colombia yo conocí el caso de un compañero que cuando fuimos a visitarle, a ayudarlo, nos pidió que nos quitáramos los zapatos porque la alfombra era de... Pero eso ya es por otra... Eso ya es otra cosa. Bueno. Pero... Pastor, ¿en qué nombre se bautizaban cuando Jesucristo no había sido crucificado, ya que la sangre de Jesucristo no había sido versada en la cruz del Calvario? Vea, la Biblia habla del bautismo de Juan. Y dice que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Entonces, a partir de Juan, las personas fueron bautizadas en el nombre de aquel que vendría después de Juan. Eso es lo que textualmente está diciendo la Biblia. Yo no puedo decir otra cosa. Sigamos.
Le pido el favor al hermano Rogelio, que ha hecho la pregunta varias veces, es que su pregunta está inconclusa. Dice, se considera que un cristiano, ven, pero no más. Entonces, sigamos. Dice una hermana, pastor, ¿hasta qué punto yo debo tolerar a mi esposo ya que me maltrata demasiado? Debes de demandarlo para que la respete. Usted no puede permitir el maltrato. Ni el hombre debe permitir el maltrato de la mujer, ni la mujer el maltrato del marido. Si una persona tiene tal costumbre, primero, no es cristiano, no es cristiana, porque un hijo de Dios no tiene por qué maltratar a su esposa. No tiene por qué hacerlo. Y si no teme a Dios, pues tampoco va a temer a su vida, es decir, a respetarle a usted. Entonces, cuando una persona no teme a Dios, ni teme a nada, pues que tema la autoridad. Hoy las mujeres tienen la posibilidad de acudir a las leyes y decir, vea, tengo aquí el resultado del maltrato, de la violencia, para que le coloquen una caución y él no vuelva a maltratarla. Yo sí soy un fiel convencido que no debe de existir violencia en las parejas cristianas. Si en una pareja llamada cristiana existe violencia, simplemente con sus hechos están diciendo que no son cristianos. Y en este caso, si esta persona es una mujer fiel a Dios y su compañero la maltrata, pues usted debe de acudir a los recursos, agotar los recursos que le confiere Dios y que le confiere la ley. ¿Qué dice Dios? Que usted no está obligado u obligada cuando la otra parte que no es convertida no quiere estar con usted. Eso es lo que dice 1 Corintios 7. Ahora, ¿qué dice la ley? Que usted no debe dejarse maltratar. Eso sí, haga las cosas como tienen que ser. Sea esa mujer hacendosa, mujer honrada, mujer fiel, mujer cuidadora de sus hijos, juiciosa, responsable, para que él no tenga motivos para agredirla. Y si usted, comportándose de esa manera, él agrede, pues yo le recomiendo acuda a la ley, que la ley le va a escuchar y le va a hacer respetar. Pastor, ¿qué hacer con esas hermanas que ahora usan jean, bailan y así desempeñan cargos en la iglesia? Muchos siguen su mal ejemplo y dicen que es normal. Y ya que esto ahora para muchos es normal dentro de la iglesia. Bueno, pues es que hoy día todo se va normalizando, ¿no? A ver, yo dentro de la iglesia donde soy pastor, tengo una autonomía y puedo tomar decisiones. Yo no puedo dar un concepto general en ese campo porque no sé los móviles ni qué pasa en las otras congregaciones. Ni soy el ser supremo para marcarle la pauta a las otras congregaciones donde tienen su propio pastor y su propia administración. En el caso de la iglesia donde soy pastor, hay algo que pues manejo. Uno, si una hermana es docente de educación física, ¿sí? Pues tendrá que utilizar su sudadera para los ejercicios con sus estudiantes. Si una hermana trabaja en un almacén y tiene que subir escaleras para bajar productos de la bodega, además la empresa le exige su uniforme. Si una hermana es ingeniera civil o es una arquitecta y está haciendo interventoría o dirigiendo una obra, pues ella tendrá que utilizar una ropa adecuada para su oficio. Una vez que termina su oficio, pues ella usará su ropa como debe de ser. Hago esta salvedad
Porque, por ejemplo, en días pasados se presentó un caso aquí en la iglesia, que incluso yo hice la salvedad. Estábamos haciendo unos nombramientos y llega del trabajo una hermana con el uniforme que allí le exige. Pues hombre, uno no puede llegar entonces a condenar a esa creyente porque a causa de su labor le toca utilizar un determinado uniforme. Ya otra cosa es que la creyente acostumbre el estar embrullinada en todo tiempo, para arriba y para abajo, y como si fuera poco, tenga la práctica de participar de bailes. Si yo me doy cuenta como pastor de la iglesia que hay una creyente que vive embrullinada para arriba y para abajo, y que aparte de eso participa en bailes, y yo me doy cuenta, hago el proceso que la Biblia me dice. Primero la llamo sola y le hago saber que ese comportamiento no está bien. Segundo, la llamaría delante de los miembros de la junta local. Tercero, le diría a la iglesia. ¿Ya? Porque ese es el proceso que menciona la Biblia. Y así debe de hacerse. Amén. Hermano Carlos, acá hay un par de preguntas que a mi juicio están relacionadas. Dice, la primera, ¿por qué ya muchos pastores no corrigen en la iglesia los malos procederes de los hermanos, sean o no usados en el altar? Y la que está relacionada dice, ¿el pastor deberá responder ante Dios por sus ovejas? Porque hay muchos que dicen que no y por eso le permiten muchas cosas a la congregación. Hay dos cosas que hay que analizar en las preguntas. Vea, no sé cómo manejarán los pastores sus situaciones en sus iglesias, pero en el caso personal que me ocupa a mí, yo tengo un espacio que se llama observaciones. Yo hago observaciones en la iglesia. Cuando hay algo que afecta a una sola persona, la llamo sola. Pero cuando hay algo que afecta a la comunidad, yo hago una observación general durante la reunión, buscando con ello que no se mire el sermón como un regaño. Entonces hago un paréntesis, pido permiso y hago la observación en determinado campo que veo que la iglesia está siendo afectada, buscando con ello corregir las anormalidades que se dan dentro de la comunidad. Finalidad, para que cuando llegue el momento de la enseñanza de la palabra, sea la palabra y no vaya sesgada, movida por el problema de la semana, o del mes, o de la persona, ¿ya? Sino que la palabra sea simplemente la palabra, desde ese punto de vista. Ahora, con respecto a que el pastor ha de dar cuenta sí y no. Según el escritor a los Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios por ellas. O sea, desde ese punto de vista, el pastor es responsable de los creyentes. Pero ¿cuándo no será responsable el pastor de los creyentes? Cuando el pastor haya hecho lo que Dios le manda y el creyente persiste en lo malo. Entonces, vamos a colocar un ejemplo aquí. Yo me doy cuenta que la familia o un grupo de jóvenes se reúnen en determinada casa y, haciendo alusión a eventos sociales, participan de bebidas alcohólicas, hay baile por los 15 años de no sé quién, y sucede de que llega a mí esa información. Pues como sé que es un problema que afecta a la comunidad, porque hay muchos jóvenes en ese enredo, y seguramente va a afectar a otros, entonces yo en la escuela dominical hago algo así. Hermanos, ¿me autorizan para hacer una observación? Casi siempre la gente me dice que sí. Entonces yo les digo, bueno, voy a hacer esta observación buscando que mejoremos. Y comienzo a explicar
¿De qué se trata? Es que hay un grupo de jóvenes que viene con estos comportamientos y esto afecta a la iglesia. Y es bueno que los jóvenes entiendan que somos cristianos, que la Biblia enseña que no podemos participar de esas cosas. Cito la palabra, hago la observación y termino pidiéndole perdón a la comunidad si en algo pude molestarles y además diciéndoles que estoy a la orden para volverles a hacer la otra observación. ¿Qué pasa si después de yo hacer esa observación los muchachos siguen? Número 1, yo debo de surtir el proceso que menciona el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Número 2, no puedo echarlos de la iglesia en el momento porque el lugar de reunión que nosotros llamamos iglesia es público. ¿Ya? Pero sí puedo tomar correctivos en cuanto al servicio a Dios. Ahora, si las personas persisten en su mal proceder, pues yo ya no soy responsable porque surtí el proceso que menciona el Evangelio, hice lo que tenía que hacer y ellos no se corrigieron, que es lo que usted va a leer en el libro de Ezequiel. Te he puesto por atalaya para que adviertas al pueblo el problema, el riesgo, el peligro. Si tú los amonestas y ellos siguen en el mal y viene la tragedia, ellos morirán por su pecado, pero tú habrás salvado la responsabilidad. ¿Qué pasará si yo dándome cuenta del problema no hago lo que tengo que hacer? Ellos morirán porque no fueron advertidos, pero yo demandaré la sangre de ellos de sus manos, dice Dios. Entonces, cuando yo soy pastor y sé que algo marcha mal en la iglesia y no amonesto, no exhorto, no corrijo, no hago el proceso que Dios me enseña que debo de hacer frente a esa comunidad, y llega el momento en que se mueren, Cristo viene por la iglesia y se pierden, ellos se perderán, pero Dios me las demandará a mí porque yo no hice lo que tenía que hacer. Pero si yo hice lo que tenía que hacer y ellos persisten en su mal y se pierden, ellos se perderán por su pecado, pero yo habré salvado mi responsabilidad. Amén. Pastor, nos pregunta la hermana Rubiela Serna, ¿qué dice la Biblia con respecto a los homo sapiens? Sí, es pura evolución. ¿Y la evolución? Y la teología de la evolución. Esa teología de la evolución viene del teísmo, donde hablan acerca de que en razón a la profunda investigación de la naturaleza, el hombre puede encontrar las grandezas que de alguna manera están ocultas. Eso le llaman la teología de la evolución. Y con respecto a la primera pregunta, pues simplemente la Biblia enseña que el hombre fue creado por Dios, que mi papá no nació con cola, que se murió y todavía no le había nacido. Eso es materialismo, nada tiene que ver con la fe cristiana. La Biblia es una tesis totalmente contraria a esa corriente de pensamiento. Pastor, ¿es verdad que es pecado hacer sorteos y rifas en la iglesia? Es que muchos hermanos nos juzgan por eso. ¿Qué pecado? Sí, que quieren hacer para ProTemplo. Vea, hay varias cosas que hay que analizar ahí. Los pastores que por la misericordia de Dios hoy estamos en un lugar donde ya no se requieren de esas cosas, tenemos que tener cuidado para hacer esos juicios. Casi siempre vienen esos juicios de personas que ya, como dicen por ahí, no tienen esas prioridades, esas necesidades. Y es bueno también entender que sería muy saludable que en las iglesias donde se hacen esa clase de eventos, pues se buscara una alternativa diferente, como la generosidad, expresión de gratitud a Dios, dando de lo que Dios nos da para suplir la necesidad sin tener que llegar a
participar de dichas actividades. Creo yo, es un concepto personal, que si en una iglesia pequeña donde no tienen con qué pagar el arriendo y se les ocurre hacer, yo qué sé, una rifa de una cafetera para poder pagar el arriendo, y yo que estoy en una iglesia donde no tengo esta necesidad, juzgo a esos hermanos, pues estoy mal yo, porque en vez de juzgar, debía de meterme la mano al bolsillo y decirle a esa iglesia para que no tengan que participar de esas actividades, yo me comprometo a colaborarles. Sí, porque hay pastores que lo hacen porque de esa manera tienen recursos para, por ejemplo, es que la historia para dice, pagar arriendo, para... yo conozco que hay muchos que condenan que la cafetería, pero realmente aquí en este campo yo pues quiero ser objetivo, pero soy subjetivo, porque los pastores que tenemos algunos años en la iglesia nos tocó desde ir a coger café. Yo fui a coger café con Merceditas, a coger maíz, a sacar piedra del río, ¿sí? Buscando reunir recursos para construir un lugar para Dios. Porque la comunidad donde yo era pastor no tenía ingresos para hacer algo donde pudiéramos reunirnos. Entonces, creo que antes de ponernos a juzgar y a condenar a los hermanos que de buena voluntad hacen las cosas, debemos de orar por ellos y más bien meternos las manos al bolsillo para ayudar a esas comunidades que carecen de recursos. El tiempo se nos fue.